Buenas tardes. Nuestro proyecto de grado se llama Educación Emocional y Ético-Moral a través de la narrativa en niños de 5 a 8 años en una ciudad educativa de la ciudad de Pereira. Autoras: Karen Dayana Valles Moncada, Julie Andrea Guevara Rodríguez, Yurani Andrea Montoya Valle, docente asesor Gildardo Cortés González, Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Educación, especialización en Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia, Bogotá, octubre de 2024. La pregunta y problema de investigación. ¿Cómo se desarrolla la educación emocional y ético-moral mediante el uso de la narrativa en niños de 5 a 8 años en una institución educativa de la ciudad de Pereira Risaralda? El problema ha aumentado en los niveles de impulsividad e intolerancia en los niños de 5 a 8 años del plantel educativo de la ciudad de Pereira. Se observa dificultades para compartir sanamente y aceptar las diferencias y las creencias entre ellos. Todo esto lleva a que sus juegos e interacciones se vean afectados, dando lugar a las discusiones y agresiones tanto físicas como verbales. Estas situaciones se agravan por el entorno familiar y comunitario en el que viven ellos. Pertenecen a un nivel socioeconómico bajo, el contexto de los niños se presencia maltrato y violencia entre grupos y también programas de televisión que no promueven valores. Todo esto se ve reflejado en unas interacciones sociales con otros niños de la misma edad. Por ello es fundamental fortalecer la convivencia escolar, no solo depende de los docentes en el aula, sino que también de los padres y del contexto también en el que ellos viven. Por eso es fundamental realizar prácticas de paz que contribuyan a una convivencia basada en valores para prevenir la violencia escolar y esté vinculado con la educación dentro del aula. Analizar el desarrollo de la educación emocional y ético-moral mediante el uso de la narrativa en niños de 5 a 8 años en una institución educativa de la ciudad de Pereira Risaralda. Los objetivos específicos son conceptualizar la educación emocional y ético-moral y la narrativa. Identificar el uso de la narrativa en la educación emocional y ético-moral en los niños de 5 a 8 años en una institución educativa de Pereira y comprender el impacto del uso de la narrativa en la educación emocional y ético-moral en niños de 5 a 8 años en una institución educativa de Pereira. En cuanto a la justificación, vamos a analizar la importancia de nuestro objetivo de estudio en cuanto a la necesidad de realizar cambios que contribuyan a formar desde los diferentes conceptos como son la familia, la escuela y la sociedad. Asimismo, reconocer que la educación emocional es una necesidad para la prevención y la disminución de las problemáticas sociales. Tenemos entonces en cuenta esta problemática de nuestro proyecto investigativo. En el marco de antecedentes nos referimos a los autores en mención con los títulos que van a sustentar y dar un preámbulo al proyecto de investigación. Está la autora Julieta Covaleda Castaño en el componente ético-moral en el desarrollo humano, la autora Ángela Paola Echeverry Campo, visión de la práctica educativa y la formación lectora, la autora Rosa María Medrano Domínguez en entornos pacíficos, perspectivas desde la emocionalidad y los valores, la autora Lucía Escalada Anta en la teoría y prácticas educativas sobre la literatura y el desarrollo emocional. El primer concepto fundamental que se desarrolla es la educación ético-moral, que es un proceso que fomenta en las personas la comprensión y práctica de valores. De este concepto salen otros subconceptos que se desarrollaron, como fue el currículo, la neuroeducación moral, la escuela constructora de paz. El segundo concepto importante es la inteligencia emocional, que es una habilidad mental integrada por la percepción, la comprensión y el manejo de las emociones y la facilitación emocional del pensamiento. De allí se desarrolla la empatía, la regulación de emociones y resolución de conflictos. Y por último, el concepto que guía nuestra investigación es la narrativa, que es el arte de contar historias, manifestándose en una variedad de formas,
desde la literatura y el cine hasta los medios digitales y las artes escénicas. De allí se desarrollan los siguientes subconceptos: la narrativa como estrategia didáctica, el desarrollo emocional a través de la narrativa y la función de la narrativa en la educación ético-moral. Continuando con el marco teórico, la teoría que guía nuestra investigación es la teoría emocional de Daniel Goleman, que sostiene que la inteligencia emocional es esencial para el éxito personal y profesional y que influye más que el coeficiente intelectual. Goleman en su modelo identifica 5 elementos claves: la autoconciencia emocional, el autocontrol emocional, la empatía, las habilidades sociales. Realizar nuestro proyecto tuvimos un marco legal. Este se tuvo en cuenta desde lo internacional, nacional y local. En los internacionales tuvimos en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, ONU 2019, la Declaración de los Derechos del Niño de la ONU 1959, la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2017. Desde los nacionales tuvimos la Constitución Política de 1991, la Ley General de Educación, Ley 115 del 94 y el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del 2006. Y desde lo local, Pereira Bilingüe 2017. Siguiendo con el marco metodológico, es importante destacar que nuestra investigación es cualitativa, que busca comprender los fenómenos sociales y culturales del porqué detrás de los comportamientos y las experiencias humanas. Esta investigación cualitativa busca interpretar el comportamiento humano y el desarrollo de la educación emocional y ético-moral, usando la narrativa en niños de 5 a 8 años, buscando también conceptualizar la educación emocional y ético-moral, utilizando como estrategia didáctica la narrativa para fortalecer en los niños y en las niñas y mejorar mejorar las relaciones y las diferencias emocionales y las maneras comportamentales. El método de la investigación es el interaccionismo simbólico. Este se centra en que los individuos construyen significados mediante la sociedad, el lenguaje, los símbolos. Esta investigación y este método permiten explorar cómo los niños entienden y desarrollan los conceptos emocionales y ético-morales mediante la narrativa, la cual puede ser vista como símbolos encargados de significados que transmiten valores y emociones. Además, también facilita el análisis y las interacciones entre ellos, los docentes, mejorando pues las interacciones como tal y los aspectos pues investigados. Las técnicas de recolección de la información fueron la observación participante. En ella se tuvo en cuenta el diario de campo, además de un taller hecho a un grupo específico, donde ellos daban sus percepciones, sus sentimientos, sus experiencias y todo pues lo que ellos sabían en ese espacio de interacción, ¿cierto? También se tuvo conversaciones y entrevistas estructuradas a 3 docentes, donde se utilizó pues una guía guiada. La entrevista permitió que los participantes se expresaran de una mejor manera respecto a los temas tratados y se registraron sus respuestas a través de un método escrito. Todo esto permitió saber cómo los docentes, sus clases, y nos pudimos dar cuenta que utilizan mucho la narrativa. El microanálisis y la codificación abierta, encontramos luego de este análisis cualitativo los datos obtenidos de acuerdo pues a las 3 entrevistas realizadas a los docentes y el ejercicio en cuanto al diario de campo y las entrevistas con los 36 estudiantes. Se identifican 11 familias de códigos, los cuales son clasificados por color, para luego en la codificación abierta
clasificarlos en 3 grandes familias, dichos códigos. Entonces, dentro de las 3 grandes familias encontramos el desarrollo integral de la persona, donde encontramos las enseñanzas para la vida, los valores, las emociones y las experiencias clasificados en esta familia. En la familia de habilidades y emocionales y sociales encontramos el ingenio, la empatía, la resolución de conflictos, la comunicación asertiva. Y en la familia del desarrollo de la competencia comunicativa integral encontramos las narrativas escritas, la interacción social, las estrategias didácticas y la atención plena. Esto genera pues las primeras impresiones al respecto de la educación ético-moral a través de la narrativa en los niños de 5 a 8 años de la institución educativa de Pereira Risaralda, frente a la problemática. Aquí entonces estamos observando los esquemas y luego de este análisis pasamos al proceso de análisis cualitativo, donde se esquematizan dichos códigos para dar paso a la codificación axial, donde vamos a mirar este análisis cualitativo de acuerdo a la teoría del autor Daniel Goleman. Aquí es importante ver esta relación donde él dice que la familia y la escuela fomentan estas habilidades. Este es el fundamento pues para nuestro trabajo investigativo. Entonces aquí pues vamos a encontrar la categoría teórica con los códigos visualizados, los valores emocionales y expresiones con la autoconciencia emocional. En cuanto a la categoría teórica del autocontrol emocional, encontramos los códigos de atención plena e ingenio. En la categoría teórica de empatía encontramos la empatía, la interacción social, las narrativas escritas, las estrategias didácticas, y en la categoría teórica de habilidades sociales encontramos la resolución de conflictos, enseñanzas para la vida y comunicación asertiva. Bueno, ya continuando pues con la respuesta de nuestra pregunta de investigación, en primera instancia se evidencia que los docentes entrevistados suelen utilizar en su labor pedagógica principalmente narrativas escritas como los cuentos y las fábulas, ya que estos, al estar cargados de mensajes implícitos y explícitos sobre convivencia, resolución de conflictos, comunicación, toma de decisiones y entre otros, brindan a los estudiantes ejemplos claros y prácticos de cómo abordar y superar desafíos que surgen de las interacciones sociales. A través de personajes y situaciones ficticias pueden ver reflejados muchos de los dilemas que enfrentan en su vida diaria, ya que pueden relacionar lo que ocurre en las historias con sus propias experiencias, permitiéndoles observar modelos de comportamientos saludables y proactivos. En este orden de ideas, las narrativas ayudan a los estudiantes a desarrollar su autoconciencia emocional, a identificarse con los personajes de las historias. Los niños pueden explorar sus propias emociones, reconocer lo que están sintiendo y compararlo con las experiencias de los personajes. Otro aspecto es el autocontrol. Los cuentos y las fábulas, al abordar temas como la resolución de conflictos, proporcionan modelos claros de cómo los personajes gestionan sus emociones. Y pues los niños, al observar cómo los personajes enfrentan y superan dificultades sin dejarse llevar por la ira o por la frustración, pueden aprender técnicas de autocontrol emocional. Por otra parte, la empatía también se desarrolla activamente, ya que a medida que siguen la historia de un personaje que enfrenta adversidades, los estudiantes se ven impulsados a comprender lo que experimentan. No solo observan el comportamiento, sino que intentan comprender sus motivaciones emocionales y cómo éstas afectan sus decisiones y relaciones. Los docentes, al usar cuentos y fábulas, están facilitando que los niños participen en una interacción simbólica en la que se generan y negocian significados sobre valores ético-morales y emociones, y los personajes y las historias actúan como símbolos que los estudiantes interpretan y conectan con sus propias vivencias. Y pues este proceso es clave en el interaccionismo simbólico, donde la interpretación de símbolos permite a los individuos darles
sentido a su entorno. También se identificó, aunque en menor medida, el uso de las obras de teatro como herramienta para el desarrollo de la inteligencia emocional y la educación ético-moral, pues el teatro ofrece un enfoque más vivencial y participativo, lo que enriquece el aprendizaje. Hablando un poco sobre la discusión, pues los resultados mencionados anteriormente están en concordancia con los obtenidos por Marín Sánchez en su estudio del 2018, donde se concluyó que los cuentos son una herramienta eficaz para la enseñanza de valores como la cooperación y la ayuda mutua. Y también coinciden con los resultados presentados en el estudio de Rodríguez, Preciado y Pereira en el 2021, donde se menciona que la literatura infantil, a través de sus diversos géneros, fue fundamental para el desarrollo de la autorregulación emocional en los niños, promoviendo la relación crítica y el crecimiento personal. Bueno, tenemos las conclusiones de cómo se desarrolla la educación ético-moral mediante el uso de la narrativa en niños de 5 a 8 años. Unas de ellas fueron conceptualizar la educación emocional y ético-moral, así como la narrativa, para mejorar la interpretación y el análisis de los resultados. Las narrativas y las escrituras específicas, los cuentos, las fábulas, la transmisión de las enseñanzas valiosas que promueven el desarrollo emocional y ético-moral en los estudiantes. Estas narrativas son frecuentes, complementadas con las diversas estrategias didácticas, lo que enriquece el proceso del aprendizaje. La realización de un microanálisis y la codificación abierta, seguida de la codificación axial, permitió identificar patrones de relaciones significativas en la información y la recopilación por medio de las entrevistas y la observación participante. Las narrativas es esencial en el ámbito educativo. Son capaces de transformar las experiencias, los aprendizajes en un proceso más significativo y enriquecedor, y la autoconciencia emocional. Los docentes y los orientadores y la comunidad educativa son responsables en general en los estudiantes los significados y los valores ético-morales, y construir mediante múltiples herramientas didácticas, propiciando siempre la interacción social. También es importante el abordar el desarrollo emocional y ético-moral, componentes esenciales en la formación integral de los estudiantes. Con esto pues damos paso a las recomendaciones. Estas recomendaciones pues las realizamos para contribuir con nuestro ejercicio investigativo en el desarrollo de la educación emocional y ético-moral mediante el uso de la narrativa en los niños y niñas de 5 a 8 años. Entonces, en estas recomendaciones, la primera que tenemos es sensibilizar sobre la importancia de la educación emocional y ético-moral en los niños, niñas y adolescentes como gran medida de impacto social. En cuanto al abordar el desarrollo emocional y ético como componentes esenciales en la formación integral de los estudiantes y la importancia de la implementación de estos componentes en las instituciones educativas. También con esta implementación de este trabajo se permiten nuevas formas de expresión en los estudiantes, este impacto en el aprendizaje de valores y el desarrollo emocional, y cómo estos se pueden adaptar a las necesidades que los estudiantes tengan. También el poderles brindar el bienestar emocional, la concentración, el autocontrol por medio de la comprensión simbólica más profunda, brindarles una vía no verbal y procesar así sus sentimientos, sus pensamientos, ayudarles a relajarse y regular sus emociones. Y pues también contribuir con este trabajo a la expansión y también considerarlo como un proyecto para incluir a la población neurodivergente, incluyendo los niños, las niñas con trastornos del espectro autista, los trastornos por déficit de atención e hiperactividad y otras condiciones del neurodesarrollo. Pues con esto damos finalización a nuestra sustentación de proyecto de grado. Agradecemos su atención.
Gracias. Gracias.